Bueno, buenos días. Primero agradecer a Barraca de Erro la invitación que nos hizo de permitirnos presentar aquí. Para mí es la primera vez que estoy en una jornada de Barraca de Erro y es muy interesante tener investigación del programa de forrajes y pasturas siendo escuchada por gente que debe estar más dedicado a la agricultura. Y suscribo las presentaciones de Gervasio y de Osvaldo antes, de la importancia de tener agroecosistemas diversos. Este era para pasar. Esta es la misma que presentó Gervasio. ¿Qué es lo que uno busca en un cultivo de servicio, no? La misma lista de ítems que presentó Gervasio. Que se implante fácil, que crezca bien a fin de otoño e invierno, que haya semilla disponible y el costo no sea muy alto, que el manejo sea simple, que sea fácil de quemar con herbicidas. A todo eso le podemos decir que esté adaptado a sistemas de producción agrícolas. Esa es la clave. Por eso el título de la charla, el cultivo de servicio, tiene que estar pensado para que mejore el funcionamiento del agroecosistema, cuyo principal producto exportable quizás es el grano de agricultura. Yo les voy a presentar algo de información general y mucha de la información ya estuvo presentada en una jornada que se hizo a fin de febrero en Estanzuela de cultivos de servicio. Si googlean jornada de cultivos de servicio Estanzuela, van a aparecer todas las presentaciones. Esta, por ejemplo, era de Silvana Delgado, del Ministerio de Ganadería. Y las barritas verdes, esas ahí, son las hectáreas declaradas como cultivos de coberturas. 400.000 hectáreas más o menos a partir del 2014. Y lo azul es soja. Y esta es información que sale de la semilla que se vende en Uruguay, que registra todos los años INASE. Y ahí tienen en gris la avena negra. Lo que es un poquito más oscuro es la reserva de semilla y la otra es la semilla vendida. Y todos los otros colores son todas las otras especies de las que estamos hablando, ¿no? La cuenta total a mí me da que hay como 100.000 semillas como para 100.000 hectáreas. Yo jugué un poco con las densidades, capaz que haya más, pero hay una diferencia de las 400.000 que aparecen como declaradas y de la semilla que se está vendiendo. Debe haber avena, sativa, que yo no estoy contando, raigras también. El punto que yo quería presentar es el aumento que tuvo descomunal el uso de estas semillas y cómo está dominado por una sola especie. Una de las presentaciones en Estanzuela fue de Santiago Arana, que está muy linda porque argumenta bien que eso no es casual, de por qué se usa mucho esta especie, por simplicidad y muchas de las cosas que estaban en la lista anterior, pero es una de las especies que no provee muchos servicios. Y este es como ver un poquito más toda esa diversidad de tréboles diferentes o de vicias o de nabos, que son muy poquitas hectáreas y muy erráticos. El uso de esas especies en cultivos de servicio en Uruguay no despegó. Ojalá que en 10 años volvamos y haya mucha más diversidad de las cosas que estamos usando para hacer los puentes verdes. Porque de toda la lista de servicios que Gervasio les presentaba, muchos de esos depende de que la especie sea o una crucífera o una leguminosa y no una gramínea. En cuanto a productividad, yo les voy a presentar rápidamente un resumen de una base de datos que tiene 4 sitios, 3 años, son como 1.600 mediciones que se han hecho, probando diferentes germoplasma, o sea, diferentes especies, diferentes cultivares dentro de especies, sembrados en marzo, abril o mayo, o en junio a veces, y quemados en septiembre o en octubre. Y ahí abajo ven, la lista de gente que trabajó aquí es enorme. Yo no fui uno de los que trabajó. La ventaja de ser jefe es que uno viene a presentar trabajo de los demás. Y estaba muy bueno porque combinó grupos de trabajo de distintos programas de INIA, de sustentabilidad ambiental, dirigido por José Terra, de INIA Estanzuela y de INIA 33, y también gente de INIA y de la Facultad de Agronomía. Esa es una linda experiencia de trabajo bien conjunto e interdisciplinario. Esta es la lista más o menos. Había brásicas,
ráfanus, avenas, rairás y un montón de cosas, algunas más conocidas, otras menos conocidas. Está trébol rojo, por ahí trébol pratense, usado como anual, trébol persa, vesiculosum, subterráneos, vicias, algunas medicagos raras, lupino, unos ornitopus también. Bien, muchísima diversidad. Lo que le da consistencia a los promedios, o sea, la información que ustedes van a ver acá es el promedio de todo lo que encontrábamos para de toda esa base de datos. Y año a año, en cada uno de los predios de ustedes, van a encontrar diferencias, o en otro ensayo van a encontrar diferencias. Lo bueno que tiene esto es que es un promedio de muchas, entonces nos permite tener una cierta seguridad en cuanto a la consistencia de esas respuestas promedios, ¿no? Entonces, cuando agrupamos los rendimientos, todas las gramíneas juntos, todas las dicot juntos, todas las leguminosas juntos, en el este o en el litoral, para las 3 fechas de siembra, generalmente vemos que la fecha de abril anda mejor que la fecha de mayo y junio. Donde había datos de marzo era muy parecido a lo de abril. El hecho de que son especies que por cada semana que uno se atrasa después del 15 de abril resienten su productividad aérea es conocido y esto lo cuantifica. Las gramíneas hechas como puentes verdes llegaban a 2.500, 3.000 kilos, que cuando uno lo compara con verdeos de invierno, que es algo muy parecido, son productividades no muy altas. Lo que le está faltando a eso es nitrógeno. Eran todos cultivos que estaban deficientes de nitrógeno. Entonces, ¿por qué no llegar a 6 o 7 toneladas con esos cultivos? No es un problema de que el germoplasma no esté preparado para eso, es solamente que si no hay nitrógeno en el sistema, él no produce. Las leguminosas, así en general, anduvieron mucho mejor en el ambiente de estanzuela que en el ambiente del litoral. Exactamente por qué, no sabemos. La única leguminosa que anduvo consistente, bien despegada del resto en 33 en el este, fue lupino. Las condiciones durante los inviernos son un poco más húmedas y los suelos por ahí son no de tan buena calidad como estanzuela, y eso podría estar afectando las implantaciones de leguminosas que son más sensitivas quizás que las gramíneas a condiciones de exceso hídrico en otoño, pero no sabemos exactamente por qué ocurrió eso. Y lo que sí tenemos es que la productividad media de las leguminosas es el doble de las gramíneas. Y la razón es la misma. La leguminosa lo que tiene es un sistema que le permite independizarse en alguna medida de cuánto nitrógeno hay en el suelo, porque lo puede fijar del aire. Y es otra forma de ver el mismo proceso. La limitante a la productividad que tienen de estos cultivos, la disponibilidad de nitrógeno. Y las dicotiledóneas están como en el medio. Sin mucha diferencia entre el este y el litoral. Esto es lo mismo, pero vamos a ver diferentes leguminosas. Y como avenas y raíces son quizás más conocidas y más usadas, el énfasis de los datos va a estar en qué hay adentro de ese pool de leguminosas anuales o bianuales usadas como puentes verdes. Entonces acá tenemos distintas leguminosas, vesiculoso, resupinatum, que es trébol persa, trébol rojo, ese, usado como anual, Michelanium alejandrinum. Y lo que vimos es, bueno, se confirma el efecto de fecha de siembra. Como ustedes ven, la barrita más clarita siempre está un escalón abajo. Esas fechas tardías realmente le cuestan en productividad a las leguminosas. Y lo que yo veo son como 2 escalones. Hay un grupo de especies que está, no sé, un escalón más arriba que las otras en producción aérea, ¿no? Hasta acá. Quizás alejandrinum está ahí, es la última de este escalón. Y después tenemos otro que está un poquito más abajo. Epa. Ahí, bueno. Las de la derecha, Squarrosum, Subterraneum, Vicia, que por ahí no son terriblemente tan productivas, pero logran productividades de 4 o 5 mil kilos. O sea, nada despreciables y muy parecidas a las productividades de las gramíneas que veíamos antes. Este es el otro efecto que también se veía, atrasar un mes la fecha de quema aumenta la productividad porque en ese mes de septiembre a octubre
todas estas especies despegan. Si alguno de ustedes ha tenido algo de esto en el campo, parece magia. Pasás del 15 de septiembre con cultivos no tan buenos al 15 de octubre con mucha disponibilidad de biomasa y al 15 de noviembre con muchísimo más. Bien, solamente para confirmar eso. De manera que los resultados así, la fecha de siembra es muy importante. El método de siembra tiene mucho efecto en interacción con la fecha de siembra. Cada vez que nosotros comparamos al voleo versus en línea, en ensayos de parcelas, todo bien controlado, en línea siempre anda mejor. A campo lo que te permite el voleo es adelantar la fecha de siembra. Entonces muchos efectos de voleo versus línea es un efecto de fecha de siembra, de cuándo podés bolear la semilla, ¿no? Y por eso queremos entender mucho mejor cómo funciona eso, no en parcelas. La investigación en parcela, que es todo lo que está acá, está muy buena, creo que dio sus frutos, pero hay muchas cosas prácticas que no las podés ver. En la parcela, vos tenés todo muy controladito. Y si hay barro, podés ir a sembrar. En el campo es donde esas cosas se ven. Uno de los servicios que dan la agricultura es fijación de nitrógeno. Y acá lo que les muestro es 137 datos, todos de la tesis de Pinto. Y vean la diversidad que hay. Cada una de esas barritas es una situación, ¿no? Hay desde fijaciones de casi 0 a fijaciones de 150 kilos de nitrógeno. Y los kilos de N por tonelada de materia seca van también de 1, 2 hasta 35. Y lo que hicimos es intentar entender mejor esta variabilidad. Lo primero que hicimos es calcular un índice de nutrición nitrogenada que nos permite saber si la planta está deficiente o no, sabiendo cuánto nitrógeno está en la planta. Y acá lo que ven es las barritas más oscuras son plantas que no tienen deficiencia de nitrógeno y las barritas blancas son plantas de leguminosas que tienen deficiencia de nitrógeno. Una leguminosa con deficiencia de nitrógeno es casi seguro que indica un problema en la simbiosis. No hubo una buena nodulación o no fue todo lo buena que debería ser y esa planta no llega a hacer funcionar eso tan bien como para estar sin deficiencia de nitrógeno. ¿Cómo absorbe el nitrógeno del suelo? Que es el eje X. ¿Cuántos kilos de nitrógeno del suelo capturan las plantas? No dependía de si estaban deficientes o no. Con o sin simbiosis, las leguminosas también usan nitrógeno del suelo y son igual o muy parecido como cultivo que previene la pérdida de nitrógeno, sobre todo en invierno, que las gramíneas. Si hay nitrógeno disponible, lo van a pescar. Pero cuando vamos a ver la fijación, ahí vemos que las dos nubes se separan. Todas las barritas oscuras están más a la derecha y las otras. Así que el proceso de fijación, el inoculante que estamos usando, la calidad de la inoculación, y para algunas de estas especies que son nuevas de Uruguay, es más crítico. Incluso en ensayos se puede fallar. Vos haces todo bien y la planta no inoculó como uno quisiera que está, y eso hace que estén deficientes y que fijen poco. Entonces, cuando vamos a ver en el eje X la productividad primaria, cuántas toneladas de materia seca produjo ese cultivo, y en el eje Y cuánto nitrógeno fijó, hay una gran diversidad, ¿sí? Las tres líneas que yo les pongo ahí son cultivos que estuvieran fijando 30 toneladas, que es tipo el máximo que uno encuentra en leguminosas en la literatura, 15 o 5, como para tener una referencia. Y todo lo que sean circulitos abiertos son todos esos cultivos que detectamos como deficientes. Así que una de las razones por la cual estaban fijando menos, fíjense que los puntitos blancos están todos por abajo, es porque estaban funcionando mal la simbiosis. Y dentro de los puntitos grises, sigue habiendo, hay cultivos que ponían 15 kilos de N fijado por tonelada de materia seca y otros que llegaban a 30, el doble. Ese N-soil, esos cultivos que la simbiosis andaba bien, pero que fijaban poco por tonelada de materia seca, eran cultivos que habían capturado mucho nitrógeno del suelo. Es el mismo cuento de recién. Si hay nitrógeno en el suelo, porque el suelo tenía buena materia orgánica, porque se mineralizó, la planta lo capturó antes. La simbiosis anda bien, pero el aporte de nitrógeno no es máximo, el nitrógeno fijado no es máximo por esa razón. De manera que a lo de antes le sumamos abajo la fijación biológica de nitrógeno afectada por el logro de la simbiosis.
yo quisiera remarcarlo realmente, para soja, para cualquier forrajera y para una leguminosa no nodulada es media leguminosa o menos de media leguminosa. El punto de estas especies es que tengan los bichitos que fijan nitrógeno. Ahí está gran parte de su competitividad. Hay que inocular bien. No tiene que haber discusión del rol que tiene eso en el funcionamiento de estos cultivos. Y voy a terminar con unos resultados que me hacen acordar mucho a lo que presentaba Osvaldo recién. Y son la misma idea. Estos vienen del experimento de rotaciones de largo plazo de estanzuela, son como 60 años. Y lo que ustedes ven acá es el rendimiento relativo de maíz en 2014 y en 2015. Los rendimientos máximos de esos 2 años fueron 13 toneladas en 2014, 7 toneladas en 2015, o sea, muy distintos. Y abajo, un índice de nutrición nitrogenada para maíces que están creciendo en parcelas que hace 60 y pico de años que tienen agricultura continua sin fertilización. Agricultura continua con 120 kilos de N o agricultura mezclada con pasturas de 1 año y medio con base trébol rojo, sin nitrógeno o con mucho nitrógeno. Un valor de 1 acá abajo quiere decir que el cultivo no está deficiente. Y la línea naranja es la expectativa teórica que uno tiene. Esto está medido a floración, que es el periodo crítico de maíz. Entonces, si uno tiene un índice de 1, no le falta nitrógeno, uno esperaría que le llegue al 100% del rendimiento relativo. Esa línea no es un ajuste, es la teoría versus lo que se dio. Nos sorprendió la claridad de los resultados, ¿no? Sistemas que tenían esa pastura de 1 año y medio, o sea, es casi 30% del tiempo están con pastura y el otro 70% están con agricultura, están ahí. Son plantas que no están limitadas por nitrógeno. Si yo le pongo nitrógeno, se pasan. No rinden más y tienen más nitrógeno acumulado. Maíz es quizás, a diferencia de soja, uno de los cultivos más sensibles, ¿no? Lo que nos queda ahora por entender, igual que lo que presentaba Ernesto, es cuánto de este cambio en el índice de nutrición nitrogenada es que le falta fertilizante o es que el suelo está afectando otras cosas que hacen que la planta no tenga una buena nutrición nitrogenada. Si el suelo es una mala esponja, puede haber un montón de nitrógeno, pero no hay flujo de agua, no llega a la raíz, la planta no lo toma y aparece deficiencia de nitrógeno por más que nosotros le pongamos fertilizante. Y la segunda, esos 2 puntitos que todavía no entendemos, que se salen de la línea, son maíces sembrados en rotaciones con mucha pastura, pero que tienen pocas leguminosas. Esas pasturas tienen pocas leguminosas. Entonces, de alguna manera logran estar bien de nitrógeno, pero no llegan a los rendimientos máximos. No sabemos todavía. Estos son datos de Valentina Rubio, que esperamos entender mejor. Termino. Googleen, hay un montón de información para los que les interesa esto. Hay una mezcla de experimentos que hoy no vamos a hablar, pero de gente que pastorea los puentes verdes y es una alternativa de uso muy interesante donde se pueden combinar el control de la erosión, la entrada de nitrógeno y un producto extra al sistema que es kilos de carne, de cordero. Y hay experimentos de largo plazo con coberturas del sur de Brasil, de Argentina, algo de aquí de Uruguay. Todos indican que seguro no hay un efecto deleterio de hacer buenos puentes verdes en el rendimiento de soja. Y a veces pueden verse algunos efectos positivos. Yo les agradezco, le agradezco otra vez a la empresa por habernos invitado y está buenísimo ver que estos temas se charlan en este ambiente. Un ambiente que por ahí uno no pensaría hace 3 o 4 años que había interés en tener estos sistemas integrados. Muchas gracias.